¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Esto es Radar en el 107.5 en la frecuencia modulada en ese dial y en el 71 Radar TV, la tele de Querétaro, en WIS. Hoy con el exgobernador de Querétaro, Mariano Palacios Alcocer, quien amablemente nos recibe en su hogar, en esta hermosa biblioteca donde tantas y tantas horas ha pasado a lo largo de su vida. Este hombre, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, de donde llegó a ser rector, lo he dicho en otras oportunidades que he tenido el privilegio de entrevistar a Mariano Palacios Alcocer. Su presentación se puede resumir en decir que es pues el político queretano con la hoja de servicios más amplia de cuantos haya, muchos muy brillantes, pero nadie ha tenido el trayecto, el recorrido y el alcance en la vida política de Mariano Palacios. Diplomático, sirviendo a México como su representante en Portugal y en la Santa Sede, electo 4 veces dirigente del PRI nacional, ejerciendo 3 de ellas. Vamos, una carrera muy grande de un hombre que empezó en la política muy, muy jovencito, diputado local, presidente municipal. Doctor, muchas gracias. Qué amable eres. Al contrario, Andrés, gusto saludarle. De aquellos años, doctor, en que comenzaba la carrera política de Mariano Palacios, los años 70s, 80s, la manera de hacer política en México, a los tiempos actuales, ¿qué diferencias notables encuentras? Bueno, yo creo que el México de los años 70 venía sacudido por los procesos del 68 y del 10 de junio del 71. Había una conciencia social emergente en relación con el sistema político, con la correlación de fuerzas en el mundo, y había una generación que demandaba mayores libertades. Creo que los años 70 fueron los años en que el sistema presidencial mexicano llega a un punto de inflexión, donde el predominio del poder ejecutivo debería ser contrastado con una mejor representación de pluralidad, de representatividad más amplia en el Congreso. A pesar de que en los años 60 se habían hecho las primeras reformas electorales con la figura de los diputados de partido, no se había permeado hasta otras instancias. Por otro lado, el sistema federal, con un partido hegemónico y dominante, hacía que el presidente de la República tuviera mano en la nominación de los candidatos, tanto al Congreso de la Unión como a los gobiernos de los estados. El presidente era, por lo tanto, jefe de partido, jefe de gobierno, jefe de Estado, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y, a su vez, el responsable en la conducción de la política exterior en su carácter de jefe de Estado. El sistema de protección económica favorecía la producción interna, pero al mismo tiempo nos había dejado rezagados de la competencia internacional. Había concluido ya el periodo del desarrollo estabilizador en nuestro país, el crecimiento demográfico era superior al 2,5% anual y las demandas de infraestructura y de servicios eran crecientes. Por lo tanto, a ese último cuarto del siglo pasado le corresponde realizar importantes reformas constitucionales para tratar de poner a tiempo, en lo posible, de una manera pacífica, conforme al orden constitucional, realizando las reformas que fueran necesarias, un sistema político más abierto, un sistema democrático que transitara por el sistema de partidos más que de partido hegemónico, con base a una de las reglas fundamentales que el licenciado Reyes Heroles implantó cuando se hizo la consulta para la reforma electoral que él encabezara. Es conveniente que se den alicientes a las minorías para que puedan convertirse en mayorías y tengan opción de gobernar. Es conveniente quitarle ventajas históricas al partido dominante a efecto de auspiciar la pluralidad política. Es conveniente un régimen que privilegie
la representación proporcional con la mayoría relativa, y es conveniente que estos sistemas de representación permeen en estados y en municipios. De tal suerte que a la década de los 70 y 80 le corresponden estas etapas, junto con un fenómeno de caída de la producción interna, de falta de competitividad del aparato productivo, de gasto público excesivo con déficit público y endeudamiento, que hizo crisis con el proceso de inflación de inicios de los años 80 y más tarde que habría de tener repercusiones pues con los errores de diciembre del año 94. Es decir, desde finales del gobierno del presidente Echeverría tuvimos una primera pérdida de la paridad cambiaria, donde el dólar histórico de 2.50 se va casi a 25 pesos, y después de la quita de los 3 ceros en el gobierno de Salinas, y tras del proceso de nacionalización de la banca de hace 40 años con 6 días, pues estaríamos ante un proceso de adecuación económica, política y de interrelación con el mundo. Por eso la década de los 90 pues es la década de la apertura, de romper el paradigma de la economía privilegiada desde la conducción estatal para entrar a la libre competencia económica en un mundo globalizado. El Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos en un principio, acompañado de la emergencia del conflicto en Chiapas, nos permitía ver que teníamos un México que transitaba históricamente a distintas velocidades. El México industrial, el México de la producción tecnológica y de servicios de calidad global, y el México de los rezagos históricos incuestionables, fundamentalmente del sureste y de las comunidades rurales de origen étnico. Por lo tanto, el siglo XX cierra con este proceso de transformaciones y concluye con la primera alternancia política, con la elección del año 2000. De ahí para acá, pues hemos transitado con 2 gobiernos del PAN, uno del PRI y uno de Morena, y podemos entender que hay una serie de pasos que son irreversibles. Primero, que yo trataría de enfatizar sobre la importancia de valorarlo, es el sistema de libertades democráticas que hemos venido construyendo en las últimas décadas. Un sistema de partidos políticos que debe estar sujeto a revisión crítica y un árbitro electoral que necesita tener independencia y garantías de libertad de acción. En el orden económico hemos optado por la apertura. Esto ha favorecido el intercambio comercial de México con el mundo, pero no ha logrado abatir los preocupantes índices de pobreza que con la pandemia y las políticas públicas recientes incluso han incrementado en 2 puntos porcentuales, según datos del INEGI y la CEPAL, la pobreza extrema en nuestro país. No se ha redistribuido adecuadamente el ingreso y hoy el sistema electoral se ve trastocado por un elemento que no existía entonces de la manera tan burda como hoy lo estamos percibiendo: la emergencia del crimen organizado y los carteles políticos como brazos operativos a favor o en contra de determinados partidos o candidatos. Por lo tanto, la violencia política del país tiene una vertiente político-electoral que necesita ser revisada y atacada de raíz. No es posible que las libertades democráticas estén sujetas ni a la voluntad del hombre en turno, ni al contentillo de los grupos del crimen organizado que actúan con absoluta impunidad, levantando candidatos, ejecutando candidatos o impidiendo que se manifiesten con libertad las energías políticas y sociales. En lo económico estamos teniendo unos años de verdadera pena y retroceso. Estamos terminando el año 22 y no tenemos los niveles de producción interna que teníamos en el año 18 y tenemos prácticamente 8 millones más de mexicanos en la mesa. Yo creo que los servicios básicos de orden social, el empleo, el salario, la vivienda, la educación, la salud, el acceso a la recreación y la protección del medio ambiente en un entorno de protección de los derechos humanos, de no discriminación, de alto a la violencia en todas sus manifestaciones, de violencia contra los niños en el bullying, contra las mujeres en el acoso, contra las personas que piensan o se definen distintos por razones de ideología, por razones de credo. La satanización y la polarización que estamos viviendo hoy no la vivimos en los últimos 50 años que me ha tocado vivir a diario. ¿Qué se requiere? Hacer ciudadanía.
Los partidos son por excelencia las formas de organización política en la democracia representativa, pero son insuficientes. No ha descubierto la humanidad un sucedáneo más adecuado que los partidos, por lo tanto hay que cuidarlos y perfeccionarlos, pero los partidos se hacen de ciudadanía y es lo que hay que construir. Un aspecto también importante es que no podemos permitir que los vicios del viejo presidencialismo mexicano del siglo XX se arraiguen en la primera mitad del siglo XXI de nuestro país. No podemos tener ni una corte sumisa ni un Congreso obsecuente. Necesitamos equilibrio y colaboración funcional entre poderes, necesitamos diálogo social y concordia política, necesitamos avenencia y entendimiento, necesitamos insertarnos con mayor inteligencia y agilidad en el mundo y necesitamos advertir que estamos en el riesgo de tener una generación perdida por falta de calidad educativa, por falta de servicios médicos adecuados y por falta de crecimiento económico y empleo. Doctor, le pregunto al político, pero sobre todo al abogado constitucionalista. A propósito de estos tiempos a los que se refiere Mariano Palacios Alcocer en esta intervención, hay una evidente militarización del país. Y parece, como usted ha tocado en la charla, que reaparecen los modos, las formas del viejo presidencialismo. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué habría que hacer desde la acción política en el Congreso? Muy a cuento con que se ha discutido en estos días, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y hay quien piensa llegará a la Corte el tema de la Guardia Nacional y el proceso de militarización, que incluso ahora tiene una nueva propuesta por parte de una notable, por cierto, diputada priista, para ampliar 5 años más la facultad al Ejército, a las Fuerzas Armadas, para que ejerzan tareas de seguridad pública, para que estén en las calles haciendo esa labor. Yo creo que el tema se inserta en un contexto amplio que tiene que ver con la convicción democrática de respetar el Estado social de derecho. Si nosotros tenemos como base de nuestra convivencia el orden constitucional, y si la Constitución de México no ha sido una constitución rígida, sino yo diría hiperflexible, necesitamos entender que el pacto fundamental de orden político se materializa jurídicamente en el texto constitucional. Y el artículo paradigmático de la Constitución, el artículo primero, que anteriormente reconocía que en los Estados Unidos mexicanos la presente Constitución otorga derechos a sus habitantes, hoy el artículo primero establece que la Constitución reconoce derechos. Por lo tanto, no es lo mismo otorgar derechos que reconocer derechos. Hay derechos preexistentes al orden constitucional que el orden constitucional reconoce, protege, defiende y garantiza. Por lo tanto, el ámbito de los derechos humanos tiene como punto toral en los instrumentos internacionales que México ha suscrito, el Pacto de Derechos Humanos de orden latinoamericano, resoluciones de la Comisión Interamericana, resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la seguridad pública debe estar en manos de los civiles. Así lo asienta el orden constitucional vigente. Me parece que es forzar la tuerca de la Constitución, someterla a una prueba inadecuada, el tratar de resolver la falta de consensos para modificar la Constitución y convertirnos constitucionalmente en un Estado militar y hacerlo por la puerta trasera de las reformas a la ley secundaria. Si ya definimos en el orden constitucional que la Guardia Nacional debe estar sujeta al mando y a la operación de la autoridad civil, si hay recomendaciones expresas de la Corte Interamericana que aplicando instrumentos que forman parte del criterio de convencionalidad que tiene rango constitucional en nuestro país, no es posible que los asesores del Ejecutivo o algunos de sus aplaudidores en el Congreso
supongan que se puede trampear la Constitución modificando leyes secundarias a contrapelo de la Constitución. No es la primera vez que ocurre. Lo vimos en la reforma del Poder Judicial con un artículo transitorio tratando de ampliar el mandato del presidente de la Corte cuando tiene un mandato clauso en el orden constitucional. ¿Qué diría? Si no hay una convicción genuina de que los hombres que gobiernan deben actuar como hombres de Estado y no como líderes de camarilla o de partido, si no entendemos que el elemento que identifica a un país es su orden constitucional consensuado conforme a las propias bases autoimpuestas en la soberanía nacional, es decir, el pacto constitucional, estamos causándole un deterioro institucional al orden jurídico, al sistema político y al régimen de libertades que es inadmisible. El segundo aspecto sería: a la Corte le corresponde analizar los procedimientos a través de los cuales la propia Constitución fija las bases de su enmienda, pero es potestad absoluta del constituyente permanente incorporar en el texto constitucional los principios, valores y normas que en ejercicio de su soberanía primaria el constituyente originario y el constituyente permanente tienen. La Corte no puede resolver sobre la validez o no de las normas incorporadas a la Constitución, sino de los procedimientos que el constituyente realice para modificar la Constitución. Esa es tarea de otra ventanilla. Por lo tanto, el asunto de que se pretenda otorgar el mando operativo y administrativo de la policía o de la Guardia Nacional, que es la policía civil para el orden público, a un orden militar, que se dijo que sería de manera perentoria y que bastaría escuchar que abundan los planteamientos de los diversos candidatos que contendieron hace 4 años por la presidencia de la República y no hubo uno que propugnara por la militarización del país. Y si nos vamos al diario de los debates de las cámaras del Congreso, muchos de los legisladores que hoy son funcionarios públicos enfáticamente criticaron que se militarizara el país. Y no solo eso, sino que se argumentara, sobre pretexto de seguridad y de combate al narcotráfico, que esa figura hoy en debate de la prisión preventiva oficiosa llegara a tal volumen de hechos delictivos que se ha convertido en la gran trampa del disfrute y ejercicio de las garantías procesales en nuestro país. Personas que duran años sin tener acceso a una sentencia, ministerios públicos que no logran acreditar los tipos delictivos, pruebas que no se aportan y que violentan el principio básico de la justicia gratuita, pronta y expedita, y de que en menos de un año existan sentencias en materia penal. Yo diría, todas estas son manifestaciones de una falta de visión, de respeto, de convicción y de apego al Estado social y democrático de derecho expresado en el orden constitucional. ¿Están en riesgo las libertades de los mexicanos con todo esto que está ocurriendo, doctor? La prisión preventiva oficiosa, a los niveles de discrecionalidad que se ha llegado y con la inclusión de tantos tipos delictivos, por supuesto que sí. Debe haber prisión preventiva justificada y esporádica y excepcionalmente la prisión preventiva oficiosa. Pero una prisión preventiva oficiosa como medio de detención de los indiciados sin pruebas, sin juicio y sin defensa de las garantías procesales es una violación flagrante de los derechos fundamentales. ¿El proceso de militarización nos pone en los mismos riesgos o sería exagerado pensarlo? Yo creo que la naturaleza de las Fuerzas Armadas, de las que México ha dado probada eficacia, no debe alterarse. La función de las Fuerzas Armadas como garantes de la integridad territorial, del orden institucional, de la seguridad y soberanía nacional, de la defensa de las instituciones del país, debe ser eso. Que sea un ejército de paz es una honra para nuestro país. Que sea un ejército apolítico es un ejército, es una garantía para nuestro país. Que sea un ejército sin militancia
y sin lealtades al hombre, sino a la institución, es una garantía para nuestro país. Pero si tratamos de inducir como atribuciones del ejército aquellas que no le son inherentes, que hoy hay casi 12.5 de nuevas atribuciones y encargos al ejército, las funciones esenciales de la formación del militar, la formación castrense, no está hecha para administrar sucursales del Banco de Bienestar, ni para entregar apoyos ordinarios, ni para estar regulando aduanas, aeropuertos, puertos, pensiones del ISSSTE, construyendo aeropuertos, construyendo aerovías, construyendo refinerías, conteniendo migrantes. Es decir, parecería que hay una tendencia, parecería que hay una debilidad en algunos de quienes toman las decisiones más importantes de este país, de suponer que la sociedad civil, que la autoridad civil, por estar en compromiso con el orden constitucional y por mantener opiniones críticas en relación a determinadas instrucciones de la superioridad, están claudicando a sus convicciones constitucionales. A mí me parece que es indispensable entender que para que el ejército siga siendo respetable, para que la Marina Armada de México siga siendo respetable, para que las Fuerzas Armadas en su conjunto sigan siendo respetables, no debe haber por la puerta de atrás de las leyes secundarias normas que les den atribuciones o acuerdos del comandante supremo, porque él es comandante supremo de las Fuerzas Armadas para que realicen tareas de soberanía y seguridad nacional, no para que realicen desde las Fuerzas Armadas tareas civiles. Y finalmente, el argumento del que se ha abusado en detrimento de derechos fundamentales es argumentar que lo que considere el Estado a través de su gobierno, a través del hombre en turno, que son obras prioritarias, han de ser necesariamente encuadrables en el concepto de seguridad nacional. La Ley de Seguridad Nacional, los preceptos constitucionales en que se fundamenta, aquello que ponga en riesgo la soberanía, aquello que ponga en riesgo la territorialidad, aquello que ponga en riesgo la población, aquello que ponga en riesgo el orden constitucional, la vida institucional, la marcha de las instituciones democráticas, es seguridad nacional, no obras de infraestructura de baja catadura y de dificultosa eficiencia. Estamos con el doctor Mariano Palacios Alcocer en Radar. Tenemos una siguiente entrega. Permanezca con nosotros en una semana en esta charla que, como se observa, por muchas razones, que todas pasan por el talento y el conocimiento de quien alguna vez fue nuestro gobernador, secretario de Estado, no tiene desperdicio. Volvemos.